¿Observan, queridos colegas, observan lo que estoy compartiendo? Sí, licenciada, conforme. Podemos observar su diapositiva. Ya, gracias. Entonces, como inicialmente les dije, mi tema es atención inicial del paciente politraumatizado. Este paciente politraumatizado ya viene siendo cada día más frecuente por los diferentes accidentes que tenemos. Es un problema ya de la salud pública, esta atención a estos pacientes politraumatizados por diferentes formas. Según la estadística que he encontrado, dice, en el Perú mueren más de 3.500 personas por año debido a estos accidentes de tránsito. Es decir, 5 veces más que de los fallecidos que tuvo en el terremoto de Ica. Dice que hay más de 500.000 accidentes de tránsito que se registraron en los últimos 7 años. Uno de los principales problemas de la salud pública en el mundo. No solamente esta realidad es en nuestra nación, también a nivel mundial. Estos accidentes de tránsito han ido creciendo en forma muy acelerada. La comparación, por ejemplo, en Latinoamérica, en Colombia dice que las muertes más violentas es la primera causa mortal. En cambio, en los otros lugares, en las otras naciones, en los otros países, dice que es los accidentes de tránsito. Comenzaremos diciendo que es un paciente politraumatizado. El paciente politraumatizado es el daño tisular que sucede de manera repentina e incluye cualquier daño físico en el cuerpo causado por un acto violento o un accidente. Este daño tisular es de forma, no es programada, no es como otras enfermedades, es de repentinamente. Y si no actuamos adecuadamente al momento oportuno, en la hora oportuna, estos pacientes pueden perder la vida. Mientras más oportuno tengamos la atención de nosotros, de estos pacientes, este daño tisular va a ser menos. Y esto puede presentarse en lesiones orgánicas con alteraciones de la circulación y ventilación que comprometen su vida de forma inmediata o las horas siguientes al suceso, ¿no? Como dice mi diapositiva, estas alteraciones o estas lesiones gravemente se va con la circulación, puede ser en tejidos, puede ser en tejidos óseos, musculares, órganos principales, hasta un taponamiento cardíaco podemos tener en el caso de un paciente accidentado y diagnosticado como un politraumatizado. Como nuevamente le digo, si nosotros no intervenimos adecuadamente, estas lesiones van a ser perdiendo la vida o una lesión de una incapacidad al paciente que fue atendido, ¿no? Entonces, este es el diagnóstico, lo que es el concepto de politraumatizado. ¿Cuáles son los factores de riesgos para este paciente politraumatizado? Llega a ser politraumatizado, ¿no? El accidente de tránsito, todo lo que son relacionados con automóviles, motocicletas, bicicletas, a los mismos peatones. Estamos caminando, ¿cuántas veces hemos visto en las noticias que el peatón está parado en su zona de espera del bus y de repente viene alguien con su automóvil y le choca y los atropella, ¿no? Entonces, esto, no estamos libres. Nosotros, nadie está libre de estos accidentes de tránsito. Las caídas, a veces en la misma casa, a veces a nuestros familiares, a nuestros pacientes de la tercera edad también, ¿no? Estas caídas que a veces llegan a llegar a este estado de politraumatizado. La violencia. La violencia también es un factor de riesgo, la violencia física. Eso también ahora con esto de que están apareciendo y está aumentando los casos de violencia contra la mujer, ¿no? Entonces también llega al tipo de violencia, a la gravedad, a la agudeza de esta violencia y podemos llegar a tener un paciente politraumatizado. Lesiones deportivas, a pesar que tengan todas las precauciones los deportistas, podemos llegar a este caso de pacientes politraumatizados. Accidentes laborales, a veces subiendo, bajando las escaleras, nos podemos caer, nos podemos golpear el cerebro, y podemos tener un TEC, ¿no? Bueno, y el uso de alcohol o otras drogas también, ¿no? Eso también son factores de riesgo desencadenantes para llevar a un paciente politraumatizado. Encontré esta guía clínica del MINSA, donde se ven los mecanismos más comunes de lesiones, cuáles son los patrones asociados.
¿Por qué les pongo esta diapositiva? Porque es importante nosotros que trabajamos en la parte intrahospitalaria, en la área de emergencia, cuando nos van a transferir un paciente, siempre preguntar, ¿fue peatón? ¿Fue ocupante del automóvil? ¿Cómo fue la caída? ¿O fue de bicicleta? Para nosotros ya más o menos prepararnos para recibir este paciente. Por ejemplo, si es un peatón atropellado, si es de baja velocidad, la fractura va a ser de extremidades inferiores. Si este peatón atropellado es de alta velocidad, el trauma va a ser más agresivo, va a ser un trauma múltiple con lesiones de cabeza, de cuello y, lógicamente, fracturas de extremidades inferiores. Si yo soy un ocupante del automóvil, si no tengo sugestión, no tengo mis cinturones de seguridad, mi traumatismo va a ser múltiple. Mis lesiones de cabeza y cuello cabelludo y las lesiones faciales. Pero si yo tengo mi cinturón, la lesión va a ser en el pecho, en el abdomen, en la fractura de la parte inferior de la columna. Otro mecanismo de lesión, tenemos la caída desde altura. Si es baja, la fractura va a ser de extremidades superiores. Si es una caída media, de una altura media, la lesión de la cabeza y cuello y la fractura de extremidades superiores e inferiores. Y si esta caída es de una altura alta, los múltiples traumatismos van a ser de cabeza y cuello, extremidades superiores e inferiores. Si mi mecanismo de lesión viene a ser de una caída de una bicicleta y no tengo casco, mi lesión va a ser en la cabeza y cuello y laceraciones en el cuero cabelludo y facial, fracturas de extremidades superiores. Pero si yo tengo casco, mi fractura va a ser en las extremidades superiores. Pero si yo tengo un golpe contra manillar, la lesión va a ser abdominal, es decir, toda la parte abdominal, ¿no? Puede tener una lesión. Entonces, estos son los mecanismos más comunes que según el Ministerio de Salud lo tenemos. ¿Y qué son las lesiones, no? Entonces, como les dije, esto es importante para nosotros cuando vamos a recepcionar el paciente, cuando viene ya de la atención extrahospitalaria, y prepararnos, si es un automóvil, vemos que hay una lesión, por ejemplo, de sugestión de pecho y abdomen, ya estamos pensando que hay un daño abdominal, puede haber una ruptura de una de las vísceras, puede haber sangrado, puede estar llegando un shock hipovolémico. Entonces, por eso es importante tener estos mecanismos comunes de lesión y cuáles son sus patrones asociados. Hay diferentes tipos de trauma, sea el tipo de accidente que tengamos. Si son los más agresivos, va a tener un traumatismo encefalocraneano, una hemorragia intracraneal, eso es lo que es traumatismo encefalocraneano. Pero si tenemos un traumatismo de tórax, podemos tener un enfisema, podemos tener un neumotórax, que es lo más frecuente que llegan a la emergencia. También tenemos un traumatismo de abdomen, puede ser la ruptura de las vísceras, puede ser ruptura del hígado. Entonces, eso hace que nosotros tenemos que actuar inmediatamente, saber qué tipo de trauma es que está ahí. Por eso es importante la diapositiva anterior, para saber dónde está el traumatismo. El siguiente es el traumatismo maxilofacial, también para ver las lesiones en lo que es el maxilar y la parte facial. La lesión vascular, también a veces hay ruptura de la vena, de los grandes vasos, hasta el mismo taponamiento cardíaco también ocurre a veces con estos accidentes. Y el traumatismo raquimedular. Este traumatismo raquimedular es la ruptura de la médula, ¿no? Ustedes saben que si uno tiene este traumatismo y si en el momento de la atención extrahospitalaria no hemos tenido un buen manejo en hacer el movimiento, en rescatar y hacer todas las medidas que debemos tener, podemos tener este traumatismo raquimedular. Yo les cuento que yo, aparte de la UCI, trabajo también en emergencia del Hospital Carlos Seguín Escobedo, en la unidad de isquiotrauma. Una vez vino una paciente, tuvo un accidente en automóvil con cinturón, pero ¿qué pasó? La población, al ver ese accidente, la señora seguía con el cinturón de seguridad. ¿Qué pasa? La población, lógicamente, todos somos humanos, van a rescatarlo, y el carro estaba de forma lateralizada para un lado, y estando con la señora ahí, lo voltean. ¿Y qué pasa?
hubo una ruptura, un traumatismo medular. La señora quedó parapléjica. Por eso es importante la atención hospitalaria, cómo uno encuentra a la víctima y cómo uno la rescata. Si no tenemos los conocimientos adecuados, es mejor avisar, si no somos personal de salud, ¿no? A esto me refiero, ¿no? Avisar y que tenga bien a los rescatistas que vienen, ¿no? Ya sea la policía, los bomberos, ¿no? Y también tenemos los traumatismos musculoesqueléticos, que son pues las fracturas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en esta lámina, como lo vemos, tenemos el TEC, traumatismo cráneoencefálico. Es la alteración de la función neurológica o otra evidencia de patología cerebral. Es la causa más común de muerte y la discapacidad en los jóvenes, lo que les estaba hablando, ¿no? Como ven en la lámina, cómo es el movimiento de un lado al otro lado. Entonces, cuando se cae y tenemos ese tipo de movimiento, la lesión netamente se va al cráneo encefálico. Y cuando es un trauma del cuello, toda la lesión traumática se afecta en la región comunitaria del borde de la mandíbula y la base del cráneo. Es decir, como un ping-pong, para adelante y para hacia atrás, ¿no? El otro es para un lado, para el otro lado, para adelante y para atrás. Entonces, por eso es importante saber, como anteriormente en esa lámina que les he dicho, ¿no? ¿Cómo podemos categorizar los pacientes politraumatizados? Esto yo les estoy hablando en la parte extrahospitalaria. Tenemos 5 tipos de víctimas, ¿no? O pacientes, ¿no? La atención inmediata es decimos nosotros la clave roja. Es un paciente que está inestable, hemodinámicamente está inconsciente, está descompensado, tiene una piel pálida, fría, está hipotenso, está con dificultad para respirar, está sangrando. Esa es una atención inmediata que tenemos. No estabilizarlo en el lugar de la escena, movilizarlo inmediatamente, coordinar y llevarlo al hospital más cercano de donde está el accidente. La otra atención es la atención mediata. Es el paciente que ya pasó más de una hora, que está estable, está hemodinámicamente consciente, orientado, pero tiene antecedentes de sangrado, pero no tiene hipotensión. Yo les cuento una anécdota que tuve en mi hospital, en esta atención inmediata. Ingresó un paciente politraumatizado, un paciente de accidente, nos hablaba, conversaba, y el señor decía, yo me siento bien. Inclusive se levantó y a medida que pasaban los minutos, la hora, este paciente se fue descompensando. Había tenido una hemorragia interna. Nos hizo un shock hipovolémico agresivo, comenzó a sangrar, tuvimos que entubarlo. Entonces, pueden venir estos pacientes conscientes, orientados después de un traumatismo, pero por eso es importante la evaluación y la observación de estos pacientes. Nosotros como enfermeros debemos estar preparados para actuar oportunamente y rápidamente para poder ayudar a estos pacientes y también, lo más importante, evitar una secuela posterior a este traumatismo. El otro paciente es un paciente diferencial, que es un paciente que está con unas lesiones, que está con posibilidad de supervivencia, que disculpen, me he pasado al número 4, debo pasar al paciente número 3. Esta es la atención tardía, que es un paciente que está estable, que está orientado, camina y tiene lesiones como una fractura que puede tener, que se puede inmovilizar, se puede llevar al hospital o al centro médico más cercano si necesita operarse, una bota de yeso, son lesiones más menores, ¿no? Y la cuarta es un paciente que, claro, estaba en el accidente, pero tiene esa alta posibilidad de supervivencia, algunas lesiones, algunas laceraciones, que se puede ir a casa, pero siempre diciéndoles y explicándoles que tiene que observar. Las 24 horas es crucial después de un accidente para ver si no hay lesiones, ¿no? Y el quinto paciente, que es un paciente que ya encontramos en la escena del accidente sin signos vitales. Entonces ahí ya no podemos hacer nada. Entonces, esos son los 5 pacientes de categorización y pacientes politraumatizados. Una vez que ya hemos encontrado el paciente
en la escena, tenemos que tomar en cuenta crucial los minutos, las horas que pasa en atender a estos pacientes politraumatizados son cruciales, queridos colegas. Es importante el actuar de enfermería rápido, oportuno, preciso y protocolizado. El primer pico, dice, son los primeros minutos. Es cuando nos vamos a la escena, ¿no? Hay la mortalidad es instantánea, hay lesiones precerebrales, lesiones cardíacas, la obstrucción de las vías respiratorias, hay hemorragias primarias. Este pico, ese tratamiento se basa en la prevención. Como les decía, este primer pico, estos primeros minutos, es importante, es muy importante porque ahí vamos a movilizar a nuestro paciente. Hay que ver cómo encontramos al paciente para no causar mayor daño. A veces el accidente fue no muy agresivo, pero en el momento de movilizarlos, pasa daños más mayores, ¿no? El segundo pico son las primeras horas, es la hora de oro, así como decimos el minuto de oro en los recién nacidos. En paciente politraumatizado, en el segundo pico, se llama la hora de oro, correspondiente a la mortalidad entre los primeros minutos y horas después del accidente. Estas lesiones pueden ser cardiovasculares, pulmonares, lesiones de las vísceras, fracturas abiertas, expuestas, el hemo, el neumotórax, hemorragia, la hipoxia y el shock. En este segundo pico, primeras horas, a la hora de oro es importante, ¿eh? Porque si nosotros diagnosticamos rápido, oportunamente, va a haber una recuperación de nuestros pacientes, ¿eh? En este pico es donde más la relevancia queda el correcto abordaje sanitario. En este segundo pico es la intervención de nosotros como personal de salud. Y el tercer pico son días y después, por cierto, el paciente ya está pues hospitalizado, ya puede estar en una unidad de cuidados intensivos, en un área de observación. Esto corresponde a la mortalidad de días después del trauma. A veces, ¿qué pasa? Se complican a medida que pasan los días, vemos más daño, más lesiones, o también se puede, y a veces están asociados al fallecimiento, las fallas multiorgánicas, la sepsis generalizada, es decir, que nuestro paciente no respondió al tratamiento oportuno en el segundo pico. En este segundo pico no intervenimos bien, por eso en el tercer pico estos días y semanas fueron cruciales para nuestro paciente. Y se asoció pues al fallecimiento, ¿no? Que es el fallo multiorgánico o la sepsis generalizada. Ahora, estos pacientes, esta valoración inicial de pacientes politraumatizados, así como el RCP, también tenemos el A, B, C, D y E. El A, B, C y D del paciente politraumatizado. El A es mantener las vías aéreas permeables. Es decir, yo llevo a la escena que mi paciente puede ser que se haya mordido la lengua, que haya tenido sangrado, limpiar la cavidad oral y ponerle su collarín cervical. Este collarín cervical es importante porque eso va a prevenir. Este collarín tenemos que tenerlo hasta que diagnosticamos que no hay daño medular. Si no hay daño medular, sigue hasta que nosotros con los diagnósticos o las pruebas auxiliares o los medios auxiliares que tengamos en el intrahospitalario, no podemos quitarle este collarín. A veces, ¿qué pasa? A veces llegan a nuestra unidad de shock trauma y el bombero me dice, mi collarín, señorita, licenciada, mi collarín. Y a veces con la desesperación damos y hacemos un mal movimiento en el retiro y en la puesta de este collarín. Ahí tenemos que poner nosotros muy énfasis, queridos colegas. Sí, ahí la premura, el bombero, el policía quiere su collarín porque todos sabemos que tenemos que tener custodia de nuestros bienes, nuestros insumos, nuestros equipos, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener con cuidado, ponerlo. Ahora, mantener estas vías aéreas significa a veces poner en hiperextensión, decimos nosotros, para mantener bien la vía aérea. Pero en estos casos, que es un paciente accidentado, hay que evitar lo más posible poner esa posición, porque si tenemos un daño medular, imagínense, lo único que podemos hacer es subir un poco el mentón para que esté permeada en la vía aérea. Y esa vía aérea, en ese momento, estoy hablando en el lugar de la escena, es sacarle, si tiene, bueno, no sé, si traga un poco de tierra, un poco lo que ha pasado en el accidente, ¿no? Ese es la A. Y el B
Bueno, todo está en inglés, por eso es a veces. El B dice la buena ventilación, la evaluación de los pulmones, cómo están los pulmones, si hay un tipo de lesión, un tipo de ruptura, y ver. El C, la circulación, es la evaluación de las hemorragias. Y ver estamos hablando ahorita en cuanto a la atención extrahospitalaria, evaluación de hemorragia. El D es el déficit neurológico. Hay que evaluar cómo está el paciente neurológicamente. Y recordemos siempre si este paciente ha consumido alcohol, si tiene un aliento de alcohol o el tipo de droga. Y la E es la exposición, revisión y evitar la hipotermia. El A, el B y el C se hace en extrahospitalario. Y en el intrahospitalario se hace el A, el B, el C, el D y el E. ¿Ya? Ese es el ABC del paciente politraumatizado. Ahora les voy a hablar sobre el manejo del paciente en la fase extrahospitalaria. Esta fase hospitalaria es en el lugar del accidente, en la escena. Nosotros llegamos al lugar del accidente, vemos la escena. Vemos, por ejemplo, de que no haya caída de la gasolina, si no hay el lugar que se pueda haber explosiones, o que se pueda ir cayendo si es un precipicio, eso es observar, ¿no? Entonces dice, uno, identificar rápidamente al traumatizado con las lesiones críticas, hacer ¿cómo se dice? Una inspección ocular y ver, ahí está para priorizar qué paciente vamos a atender primeramente. Después establecer prioridades de atención hacia el triaje. Después estabilizar esencialmente apropiado y eficaz del paciente tanto en el campo como en el trayecto. Es decir, lo estabilizamos en el lugar de la escena y también es importante el traslado de este paciente a los centros hospitalarios. El tratamiento de estado de shock o hipoxemia, el rápido traslado a un hospital. Esta es la valoración que les hablé anteriormente. La valoración primaria, que es la vía aérea, respiración, circulación, neurología y exposición. En una segunda valoración secundaria, reevaluamos nuevamente el ABCD, hacemos una evaluación así superficial y rápida hacia el juego caudal y ve cómo está el estado neurológico. Y eso de sedación analgésica, eso ya hacemos en la parte, si es que tenemos nosotros en ese momento una ambulancia de ese tipo, podemos administrar un tipo de sedación analgésica por el dolor. Y ahí traslado inmediatamente al centro hospitalario. En la fase intrahospitalaria, que es donde nosotros mayormente estamos, ¿sí? Es cuando ya el paciente, la persona o el bombero o el personal a cargo, el líder a cargo de este traslado de este paciente, nosotros nos tienen que llamar. Nos tienen que llamar y decir, estamos trasladando un paciente de tal edad, tales lesiones, fue el copiloto, fue el que estuvo atrás, o fue el chofer, o fue los que estaban atrás, que tuvo casco o no tuvo casco, dependiendo del accidente que tiene. Por eso le decía, es importante saber de cómo fue el accidente para nosotros poder estar preparados. Para eso ya nosotros ya sabemos que está viniendo un paciente politraumatizado con candidato para ser entubado. Ya nosotros en la unidad de shock debemos estar preparados, poner todo lo que es la parte respiratoria, ventilatorio, tu tubo endotraqueal, tu laringoscopio, comprobar que tengan las pilas, que estén a buena luz, porque a veces en el momento de la emergencia, que digo que ya pasa, así que tú tengas tu checklist y decir todo está bien, mi amor está bien, pasa que la máscara no se adapta a la cara del paciente, pasa que en ese momento la pila no funciona, o se movió el foquito del laringo, o el tubo endotraqueal no es, pensábamos que decía mujer, dijimos un tubo 7, es una persona baja, una persona con cuello corto, entonces tenemos que tener y estar preparada. Para eso es la función importante, de trabajo importante de enfermería, que cuando nosotros, así como nos entregamos los pacientes, también debemos entregar los equipos. Es decir, mira, está operativo, mira, el laringo, tuve dificultades anoche, hay que cambiar pila, hay que hablar con la jefa, decir que nos cambie,
o que el foco ya está en desuso, que se sale, cambiarlo, ¿no? Igual en la máscara Lambú, que es el resucitador manual, que ese es su nombre, la máscara Lambú es la marca, ¿eh? Ver que tenga la toma y oxígeno, que esté bien, porque ya generalmente todas las unidades de toma tenemos nosotros empotrado el oxígeno. Entonces, ver que tenga su conexión de oxígeno, que esté conectado ya para nosotros poder ingresar al paciente y no perder más tiempo, ¿no? Es la parte respiratoria, y si vemos que ya sabemos que ya el glajo está cayendo, y el patrón respiratorio, porque nos van a estar diciendo, ¿no? El paciente está llegando así, entonces preparar ya la ventilación mecánica. Es decir, traer mi ventilador mecánico, ya conectarlo a la fuente de oxígeno, a la fuente de energía, programarlo, dependiendo, para cuando nosotros nos transfiere un paciente, preguntar edad, peso, dónde, qué parte, quién fue del accidente, no es la palabra quién fue, tuvo cinturón, no tuvo cinturón, fue accidente de moto, accidente de carro, se cayó, o qué fue, ¿no? Lo que estábamos hablando anteriormente en el cuadrito de adelante. Entonces, tener todo eso preparado, nosotros ya tenemos ya la escena ya que vamos a tener en la fase intrahospitalaria. Si nosotros actuamos oportunamente y rápidamente, este paciente se va a recuperar. Entonces, la fase dice, ¿qué dice? La planificación anticipada de la llegada del paciente con el trauma en esencia. La sala de shock trauma debe estar preparada con todo, las vías aéreas. Si vemos que nos dicen, no, es un paciente que ha tenido lesión abdominal, entonces, candidato a que sea un shock hipovolémico. Tener los cristaloides, tener mi monitor ya prendido con mis electrodos, no en ese momento cuando llegue el paciente, ¿dónde está el saturómetro? No funciona el saturómetro, es un saturómetro de niño, no, es un de adulto. Entonces tenemos que estar preparados, ¿no? La comunicación de los médicos, decir, por ejemplo, si ya sabemos que es un trauma abdominal, llamar a los cirujanos, ¿no? El médico llama al cirujano diciendo, está veniendo un paciente con un traumatismo abdominal, para que ellos vengan. Igual, ¿no? Tomografía, viene un paciente politraumatizado, vamos a ir a tomografía para que estén preparados y sepan todo el equipo multidisciplinario que está viniendo un paciente de ese tipo, ¿no? Todo el personal debe llevar los métodos de barrera para los fluidos corporales. Todos debemos tener nuestros mandiles, porque en ese momento de la escena, de la atención, de la admisión de este paciente politraumatizado, a veces tenemos que tener nuestra barrera de protección. Estas vías hay, ABCD del paciente politraumatizado, en la parte intrahospitalaria se usa los 5. A, vía aérea, verificar si nuevamente nosotros, entre el paciente, nuevamente verificamos y habla. Si puede hablar, claro, la vía está permeable. Pero si escucha y emite sonidos anormales como estridor, gorteo, ese paciente la vía aérea no está. Presencia de sangrados o cuerpos extraños en la vía oral. En caso de inconsciencia, la maniobra de hipertensión frente mentón, pero como les dije, tener mucho cuidado, ya este paciente ha venido con su collarín. Entonces, tener mucho cuidado en el momento del cambio de collarín, ¿ya? Entonces, porque no, vamos a producir un daño adicional del que ya viene este paciente. El B, la ventilación. El conteo de la frecuencia respiratoria, para eso, cuando llega el paciente, nosotros somos 2 enfermeras. Una enfermera recepciona al paciente y lo monitoriza. Le pone sus brazaletes, sus electrodos, su saturómetro, y vamos evaluando. Y vamos informando al doctor, la frecuencia respiratoria es tanto, la saturación es tanto, está un poco polineico, visualizando siempre los músculos accesorios. Si hay retracción intercostales, supraesternales, supraclaviculares, informar siempre eso al paciente, al médico. Y eso también hace que nosotros vamos evaluando todas estas 5 partes, se hace todo simultáneo para actuar rápidamente.
si hay alateo nasal, si hay evidencia en las uñas, en las mucosas. En la auscultación vemos que hay sibilantes, roncantes, crepitantes, hay la oclusión del murmullo auricular. Y el nivel de saturación, al toque el oxímetro o tomar un AGA. Eso hacemos. Después en la circulación, como ya estamos, el paciente está monitorizado, ya estamos viendo la hemodinamia, cómo está, si está hipotenso o está hipertenso. Si está hipotenso, tenemos que tener mucho cuidado con los fluidos. Y si está hipertenso, también tendrá su tratamiento que debe ser por la perfusión cerebral. Evaluar pulsos periféricos, la frecuencia, la intensidad, el ritmo. Ver el llenado capilar cómo está el aspecto de la piel, si está pálido, está sudoración, está húmeda, temperatura. Y bueno, la auscultación cardíaca que tenemos que hacer, eso es en cuanto a la atención de la circulación. Y el D, que es el déficit neurológico, determina el nivel de conciencia en la escala de Glasgow, ¿no? Y el déficit motor en extremidades y las pupilas. Y el E es la exposición, es decir, mientras que nosotros vamos monitorizando y viene la parte de vías aéreas, ve la ventilación, la parte circulatoria, cómo está, si está hipotenso, no está hipotenso, vamos evaluando también en la parte neurológica. En esa parte neurológica visualizamos también las pupilas, si están isocóricas, intercóricas, están mióticas, midriáticas, evaluamos lo que parte de lo que es la evaluación visual, ¿no?, de los ojitos. Y la exposición es ahí, recién ahí nosotros podemos descubrir al paciente. Porque en la parte extra hospitalaria, tú lo monitorizas, lo llevas esta vez, pero no le quitas nada. ¿Por qué? Por el riesgo de la hipotermia. Inclusive hay mantas térmicas que traen, o a veces los bomberos suelen tener esas mantas térmicas, también vienen con su frazada, porque no son los policías, de acuerdo a la situación de cada una de sus instituciones, ¿eh? Entonces, nosotros recién en la parte intrahospitalaria, entra la parte de exposición, es decir, lo desvestimos. Entonces, si vemos que está con un polo, tratamos con la tijera, le cortamos, para ver si hay lesiones externas, si hay contusiones, a ver cómo está la respiración, si hay retraso, cómo están, ¿no? Después se busca signos de trauma oculto, lo que les decía, signos de focos sépticos, si hay una lesión, si hay una fractura expuesta. También ahí vemos si hay signos de abuso, ¿no? Como les dije, que uno de los factores también es la violencia, ¿no? Y evitar la hipotermia. Es decir, que a pesar que nosotros le estamos descubriendo, gritando los zapatos, gritando todo, nosotros siempre tenemos que evitar la hipotermia. Estos pacientes llegan a tener hipotermia y ahí se nos complica un poco la situación, ¿no? Y no nos olvidemos, queridos colegas, a veces la presión y la prontitud de actuar nosotros lo vemos como una patología. Al paciente no lo vemos como un paciente politraumatizado, pero no lo vemos como persona. A nadie nos gustaría que a mi papá o a mis hijos o a alguien, yo ahora vea a mi papá que le están quitando la ropa y todas sus partes, todas sus cosas íntimas se vean. Por eso siempre hay que respetar la dignidad y el pudor de la paciente. Así el paciente está inconsciente, así el paciente colega está inconsciente, nosotros tenemos que respetar esa dignidad y ese pudor. Y completar el examen físico, si cefalocaudal, revisarlo, para hacer su historia clínica, bueno, eso se encarga lo que es el médico, ¿no? Todo esto, que vean, participamos todo el equipo multidisciplinario, médico, enfermeras, técnico, y a otros, el de laboratorio, otros de exámenes auxiliares. Todo esto es conjuntamente, rápido y protocolizado, ¿no?, para atender a estos pacientitos. Entonces, primero les hablaré sobre las vías, la permeabilidad de las vías aéreas. Recuerden que estamos ya en la parte intrahospitalaria. Viene el paciente, veo apertura oral, veo si tiene sangrado, si tiene alguna secreción, aspirar. Si hay un cuerpo extraño, si tiene dentadura postiza, y sigue con el collarín cervical. Y si vemos que esto no mejora, a pesar de eso está bajando la saturación, para eso ya le estamos tomando su AGA, ya estamos evaluando su hemodinamia, ya vemos que ya el médico evalúe y ya está candidato a una intubación traqueal. En esta intubación traqueal, como les dije anteriormente, preparar todo su material, su tubo de traqueales,
su equipo de laringoscopio, su resucitador manual, ver, y para eso a veces vienen con compromiso neurológico. Inicialmente viendo cómo evalúa el doctor, a veces iniciamos nosotros la sedación. Ya de sedación sea con midazolam, sea con propofol, de acuerdo a la evaluación que tiene el doctor, para poder entubarlo. Porque el paciente, imagínese un paciente con un GLAJ 10 o 11, no podemos entubarlo, ¿no? Tenemos que inducirlo al coma para poderlo entubarlo, para proteger vías aéreas y protegerlo también neurológicamente, para que ella no. Entonces, esta intubación tiene que ser rápida, oportuna, y ahí tenemos que estar colaborando con el médico, ver y poder ocultarlo, ¿no? Una vez que el médico intuba, nosotros ayudamos a la que es la ocultación, ¿no? Se oculta, primero nos vamos a la boca del estómago para ver si el tubo se fue al estómago, y después ocultarlo simultáneamente en ambos emitoras, ¿no? Para ver cómo está pasando, ¿no? Porque a veces estamos médico y enfermera, a veces están en mi unidad, están pues los residentes, ¿no? Ellos hacen esa parte, pero a veces en otros lugares estamos los dos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer un apoyo del médico para poder lograr esta intubación sea rápida, y con esta atención rápida, el paciente va a mejorar oportunamente. Entonces, esto es la A de permeabilidad de vías aéreas. ¿Qué es la ventilación, la oxigenación? Ahí vamos a evaluarlo, cómo está su pecho del paciente, cómo están sus movimientos, como les dije anteriormente, ver los ruidos, sibilante, roncante, para ver si hay un trauma pulmonar, si hay una emotora, si necesita un drenaje torácico, no necesita drenaje torácico. Para eso ya vamos evaluando. Como se dan cuenta, todavía no lo estoy llevando yo a exámenes auxiliares, todavía no lo estamos llevando a una tomografía, lo estamos estabilizando. A veces con la premura, no vamos, y se nos complica en el transcurso al tomógrafo, se nos complica, o en el mismo tomógrafo se nos complica, y ahí a veces entubamos. Entonces nosotros, inicialmente, si hay compromiso ventilatorio, entubarlo. Una vez entubado, estable en la parte de ventilación, recién nosotros podemos trasladar al paciente al tomógrafo, a la radiografía, a la ecografía. Bueno, la ecografía viene, los exámenes auxiliares vienen. El único traslado que tendrían nosotros es para ir a tomografía, para hacerle como se dice, un escaneo, ¿no? Se evalúa cabecita, cerebro, abdomen, ¿no? Para ver si hay una lesión. Por ejemplo, si el paciente no es tan agresivo y no llega hasta ventilación, primero vamos evaluando. Si estamos con la cámara, la bigotera, y está bien, está respondiendo, estaría con su máscara. Pero si vamos avanzando y vemos que le ponemos el Venturi de alto flujo, y vemos que no mejora, y vamos a la máscara de reservorio, y no mejora, ya vamos a la ventilación mecánica. Eso es importante, esta ventilación mecánica. Para eso ya nosotros hemos entubado al paciente y lo vamos a acoplar a la máquina, al ventilador mecánico, con los parámetros, con la programación, sea asisto por control, por presión, por volumen, de acuerdo al análisis que también tenga el médico. Nosotros ahí vamos interviniendo. Por ejemplo, a veces entubamos y ya está saliendo secreciones. Hay también la calidad de secreciones. Si vemos una secreción media rosada, está haciendo un edema. Si vemos que es una secreción de sanguinolenta, vemos que hay una lesión. Entonces, esa es la evaluación. Cuando tú estás aspirando, no es por aspirar, y es segundo, ¿no? Segundo, tú aspiras y das rotatorio segundos. No es que, ay, doctor, está saliendo más, y tú sigues y sigues saliendo y sigues saliendo. Sí, pero tú tienes que pensar que ahí puede ser un paro. Entonces tú vas haciendo segundos, entras y sales, ¿no? Y verificar tu equipo de aspirador, pues es importante. Cuando va a venir el paciente, ver todo eso, ¿no? Ver que tu equipo es aspirador, porque a veces tú vas y no aspira. Y pasa, colega, pasa, si tú veas tu checklist y hagas todo que esté bien, suele pasar en ese momento, o que alguien pasó, se enredó y se desenchufó el aspirador, o pasó que limpió el señor para limpieza y se desconectó un poco mi aspirador, y yo estoy que aspiro, y digo, no aspira, se ha tapado el tubo.
y no me di cuenta que el enchufe, la fuente de oxígeno, está un poco movida. Por eso, nosotros como enfermera debemos analizar y ver más allá, como digo, ver más allá de lo evidente, y manejar qué posibilidades puede pasar esto, porque esos minutos o ese segundo que yo tengo que decir a la técnica enchufa, son segundos en contra de mi paciente. Entonces, por eso es importante esa parte de la preparación. Ya nada de, no, vino un paciente politraumatizado y nosotros, no quería colegas. Esa es netamente labor de enfermería. ¿Ya? Entonces nos pasamos a la parte circulatoria, estado circulatorio, el control de tu pulso, compresiones a unos puntos sangrantes, si hay algunas lesiones, ver el relleno capilar, las mucosas y la canalización de vías periféricas. En este estado circulatorio, vemos, así como viene el paciente, y somos dos colegas, mi colega monitoriza, yo voy analizando vías hasta que el paciente se establezca y le pongamos un catéter venoso central. Pero la otra enfermera ya va canalizando, por lo menos 2, y de hueso calibre. De hueso calibre que sea un 18, sea un 20, más un 18. Y ver para poder perfundir, para poder administrar los fluidos a este paciente, para evitar este shock hipovolémico. Entonces, ese es lo que es lo circulatorio, ¿no? Ver si está sangrando, si ya veo que está sangrando mi paciente, veo que hay una lesión, que el abdomen está voluptuoso, medio duro, ¿no? Entonces ya estamos pensando que hay una hemorragia interna. Ya vamos preparándonos y ya mientras ese haga y los análisis del hemograma completo que le haga, ver o preguntar al familiar qué grupo o factor es, para ya pensar que tengo que llamar a banco de sangre para que me vayan preparando unidades de sangre, para que ya en mi paciente es tanto, tal grupo, tal factor. Si no lo tenemos a la mano esa información, si no está el familiar, inmediatamente hacerles tomar para poder perfundir y administrar estos paquetes globulares para poder ayudar a este hipovolemia, a este sangrado de nuestro paciente. Es el estado circulatorio. En el segundo, la evaluación neurológica. Esta evaluación neurológica, que ustedes ya saben que es la escala de Glasgow, que es ocular, verbal y motora. Ahí están los valores, si es espontáneo es 4, si guardese verbal es 3, si al dolor, es decir, por ejemplo, yo en la escena extrahospitalaria también valoro mi escala de Glasgow. Señor, ¿cómo está? Señor, ¿cómo se llama? Y moverlo, ¿no? Señor, ¿cómo está? Y ahí vamos evaluando, ¿no? Ahí evaluamos toda la escala de Glasgow y vamos si está orientado, en la parte verbal, si está orientado, está confuso, palabras inapropiadas, palabras incomprensibles, si no hay respuesta. En la parte motora, si obedece órdenes, es 6, si localiza el dolor o retira, ¿no? Por ejemplo, yo le peñisco en la parte de las tetillas y veo que él localiza el dolor. ¿Me va hacia así? Dolor. Pues si él retira, es 4. Si flexiona, si extensiona y si no hay respuesta. Toda esta severidad del trauma cráneoencefálico es leve si la puntuación es de 14 a 15. Es moderado de 13 a 9 y es severo cuando es 8. Ya cuando tengamos nosotros un Glasgow 8, menos de 8, ya ese paciente es candidato a una ventilación mecánica. Es candidato a proteger vías aéreas y a proteger su parte neurológica. No nos olvidemos que en esta parte neurológica también es de su collarín. Hasta que no se comprueba que no hay un daño medular, el paciente sigue con el collarín, queridos colegas. ¿Ya? Para tener un paciente ya entubado, recuerden, colegas, que tenemos los abscesos, ya tenemos los 2 abscesos, ya tenemos que ir poniendo la sonda vesical. Como vamos a poner líquidos, la volemia, fluidos, tenemos que saber cómo está su daño renal, cómo está su perfusión renal. Para eso tienes que ponerle tu sonda vesical. Esto no es que tú vas, doctor, le pongo una sonda vesical. No, querida colega, nosotros tenemos que actuar plenamente. Decir, doctor, le estoy poniendo una sonda vesical, no ha orinado, está colúrico, no está en oliguria,
en poliguria, porque puede ser también una diabetes insípida y el riñón comienza a orinar y orinar, y tenemos que poner perfundir, porque la presión está bajando. Entonces nosotros tenemos que tener este cuidado cuando ya el paciente esté ventilado, es esto, ¿no? Después también recuerden que tenemos que también ponerle una sonda nasogástrica. Eso va a ser casi al final, dependiendo. Al final eso no es muy urgente, pero sí es una sonda. Ya nosotros ir pensando en una sonda nasogástrica, decía nuestro técnico, prepáranos para una sonda nasogástrica. Con esta evaluación neurológica ya vemos que nuestro paciente ya está adecuado. Y la última parte que yo les decía, ¿no? Que en esta parte intrahospitalaria es donde tenemos que desvestir, tenemos que tener en control de la ventilación, ver sus vías, control de la hipotermia. El paciente tiene que estar pues abrigado porque el paciente politraumatizado tiene que tener la hipotermia. Y administrar medicamentos. Acá es los coloides, el hemacel, el cloruro, ¿no? Y hacer nuestro balance hidroelectrolítico estricto de estos pacientes. Eso no se olviden, queridos colegas. Lo que entra tiene que salir. Si no, vamos a hacer que el paciente se nos complique. Para eso ya nuestro paciente está compensado, lo llevamos a tomografía, le hacen, si ven que hay evidencia de un sangrado, que el sangrado es extenso, que hay una disminución de la línea media, hay una disminución con este sangrado, ya tendrá que venir el neurocirujano para que entre a sala, para hacer descompresión, sacar una parte de la plaqueta craneana y poner en la parte perioneo y hacer un drenaje intracraneal, si es que hay un sangrado intracraneal. Y ahí eso se evalúa con el glasmo, la evaluación de las pupilas. Nosotros vamos viendo las pupilas, queridas colegas, no se olviden eso. A veces monitorizamos, nos encargamos más de la parte de la... ¿Por qué? Porque estamos mirando la hemodinamia. Vemos que la presión está bajando, la PAN está baja, está en taquicárdico. Entonces manejamos eso, pero como la parte neurológica no nos monitoriza, no lo vemos, entonces nos olvidamos. Pero eso es importante, queridos colegas, que usted vaya a evaluar la parte neurológica. A veces vemos y digo, doctor, la pupila está meniscórica. ¿Y en qué momento fue? ¿Cómo entró? Nadie se evaluó. Nadie se evaluó la parte neurológica de la pupila. Eso es importante, ¿verdad? Y anotarlo y escribirlo en las notas de enfermería paciente, de tal edad, todo lo que llega, traído por tantos, pupilas isocóricas, anisocóricas, midiáticas, mióticas, no sé, anotarlo. Siempre anotarlo, queridas colegas. Con eso nosotros vamos evaluando rápidamente y oportunamente a nuestro paciente. Y la administración de medicamentos, si es un paciente ventilado, ya saben que tiene que tener sus medicamentos para la inducción del coma, es decir, su sedación. Si el paciente no está respondiendo a los fluidos, ya iniciar para una noradrenalina. Para eso ya el doctor termina de intubar y ya él está preparado para hacer la instalación del catéter venoso central. Ahí también nosotros, a veces por la premura y el apuro, nos olvidamos la parte séptica, del protocolo, cómo se pone el catéter. Dice, no, licenciada, no, así o más, me pongo así con mi mandil. No, doctor, usted tiene que usar con mandil estéril, su gorro, bueno, su guante, lógicamente. A veces se niegan a poner la parte de bioseguridad, pero nosotros como enfermeras, no, doctor, porque lo vamos a ayudar, pero vamos a hacerle una infección posterior. Así le pagamos antibiótico después, con todas las medidas, con todos los protocolos de bioseguridad y de asepsia en la colocación del catéter. Y estar ahí con el paciente, con el médico, seguir con él en la secuencia, en la instalación de este catéter. Permeabilizando, instalando, ya saben que en el humo, son 3 lúmenes, distal, proximal y medial. En el distal, ahí van los fluidos, queridas colegas. A veces viene de amarillo, viene de otros colores. Ahí en el distal se pone lo que es fluidos. En el medial, o en el proximal, puedes poner lo que es la noradrenalina o todo lo que es para la presión, todas las drogas inotrópicas.
es exclusivamente para eso. Por ejemplo, no es que yo voy a usar la noradrenalina y voy a usar ahí, por ejemplo, mis infusiones. No, eso tiene que ir separado. En el otro, ya sea proximal o inmediato, puede ir la que es sedación, todo lo que es sedación. Toda la sedación va en esa parte del catéter venoso central. Entonces nosotros tenemos que estar ahí. Ya está instalada la línea, el catéter venoso central. Ya sabemos, ya pusimos el catéter venoso tiene que tener su llave de triple vía para poder manejarlo, ver que la punción de donde puso el catéter venoso no esté sangrando, poner el tegader, ponemos el tegader para ver si la zona de punción no se infecte o sangra un poco. Si sangra un poco, el doctor tendrá que poner un puntito, y si está sangrando mucho, hacer una compresión con un apósito, una gasa, hacerle presión, poner eso esparadrapo si es que está siendo sangrado. Entonces así ya estamos compensando a nuestro paciente, y ahí podemos administrar los medicamentos. Ahí estamos administrando los medicamentos para ver la volemia, lo que es fluido, lo que es inotrópico, lo que es sedación. Entonces así ya tenemos un paciente estable. Lo que me olvidé en la parte neurológica, que es evaluar, también la parte de hemodinamia tenemos que ver. Como si nosotros vemos un paciente que está neurológicamente comprometido y vemos, todavía no lo hemos entubado, y vemos que el paciente está hipertenso y está bradicárdico, ¿qué significa eso? Que el paciente se nos puede enclavar, nos puede dar un daño. Ahí tenemos doctor, está bradicárdico, está hipertenso, entubar, frente a entubar para proteger esto, como le digo, la parte ventilatoria y la parte neurológica. Después, bueno, acá les he puesto un poco los cuidados de enfermería. Los cuidados de enfermería son posteriores al paciente ya estable, ya está estable en una unidad de cuidados intensivos, y en la unidad de su trauma. Priorizar. Sistemático, protocolizado, racional y precoz. Si ustedes cumplen estos 3 puntos, el éxito del paciente de recuperación va a ser bueno. Estos cuidados tenemos que tener con estos patrones. Respiratorio, que ya hemos hablado, que mi paciente está ventilado, ver cómo está respondiendo mi paciente a esta ventilación mecánica. Cómo están con el monitoreo que hacemos. Tenemos una hoja de monitoreo, me imagino que ustedes también tenemos una hoja de monitoreo que cada hora, y vemos cómo está la parte ventilatoria, cómo está su volumen, si requiere aspiración o no. Los pacientes politraumatizados y con daño neurológico, lo menos posible aspirarlos, queridos colegas. Para aspirarlo no es que cada 8 horas yo lo voy a aspirar, no, lo aspiro, entrando lo aspiro, saliendo lo aspiro, no. Si hay necesidad de no aspirarlo todo el día, porque no tiene secreciones, no tiene rocantes, no tiene fluidos, ¿para qué aspirarlo? Porque en cada aspiración trabaja el neurológico. Eso es importante, queridos colegas. Ver, evaluar, ocultar. No es que yo voy, lo baño a mi paciente y veo, lo voy a aspirar. No, no, no. Mientras menos posible aspirar, es mejor. Y nosotros estamos usando, bueno, creo que todos ya, con esto del COVID, lo que es circuito cerrado. La aspiración de secreciones se hace, pues, si es mi tubo 7×2. Entonces voy a usar una zona de aspiración 14. 7×14. Y aspiro, entro y salgo. Entro y salgo. Se dice que debe ser entro y salgo y lo boto, la sonda, si es de circuito abierto. Entro, las hago. Primero debo aspirar boca. Aspiro boca y lo boto. Aspiro tubo y lo boto, para evitar las infecciones intrahospitalarias. Y si vemos que es muy poco y quiero aspirarlo, podemos lubricarlo o permeabilizarlo con agua destilada. Agua destilada, queridos colegas, no cloruro. Agua destilada. Recuerden que están entrando a las vías respiratorias. ¿Cómo? A instalar, permeabilizar con cloruro a la zona toda respiratoria. Ese es el daño que yo le voy a hacer al paciente. Es cloro. Es agua destilada. Con eso se aspira. Y si es circuito cerrado, es más fácil. Tenemos el dispositivo,
donde está directamente al tubo endotraqueal, en un anexo, en una alita, es donde se pone el cloruro, la destilada, y con eso se aspira. Las veces que sean necesarias, no es como que yo estoy poniendo tratamiento, recuerden eso. La hemodinamia, el patrón hemodinámico, ver, vigilar, si está el paciente con un catéter venoso central y está con inotrópicos, es decir, una noradrenalina, estos pacientes deben tener siempre una línea arterial para que la presión sea la precisa y exacta. Porque a veces con la no invasiva nos dan valores que no son reales. Entonces, paciente que esté entubado y está con compromiso de la presión arterial, hay que ponerle su línea arterial. Y esta línea arterial también nos va a ayudar para no hacer las venopunciones a nuestro paciente para el AGA. Ahí mismo la sacamos, la sangre arterial para el AGA. Ustedes ya saben que esta línea arterial tiene un dispositivo que tú vienes y sacas el AGA, porque recuerden que todo ese transcurso o ese trayecto de la línea arterial tenemos un cloruro, ahí tenemos un cloruro, heparinizado, para evitar que se nos obstruye esta línea arterial. Y esta línea arterial tiene que estar permeable. Entonces, todo este trayecto de la línea está pues parametrizado. Entonces, tengo que sacar, nosotros decimos, la basurita. Sacar 10 centímetros, todo estéril, todo este procedimiento estéril, guardarlo en un campo estéril, sacar mi jeringa de AGA y sacar mi cantidad de 1 o 2 centímetros para mi AGA. Mandamos al laboratorio, inmediatamente esa basurita que decimos nosotros de 10 centímetros, lo infundimos, lo ponemos de nuevo, lo ponemos con mucho cuidado, despacito. Recuerden que estamos en una línea arterial, despacio, y ahí lo plachamos, es decir, lo polimerizamos con ese clorurito que está parametrizado, ¿no? Estos son los cuidados más, así a grosso modo, lo que es la línea arterial. La alimentación. Ahí ya para eso nosotros hemos puesto una sonda nasogástrica. Ahí vemos, ¿no? Si hay un daño abdominal, lógicamente no lo vamos a iniciar, ¿no? Vamos a crear una sonda nasogástrica a gravedad. Si está todo bien, no hay daño abdominal, no hay nada en la parte de la cavidad, entonces nosotros ya inmediatamente, lo más rápido se debe iniciar la alimentación. Las proteínas, porque ustedes saben que el paciente ventilado absorbe bastantes proteínas, y viene pacientes que se hematizan por la falta de proteínas. Entonces, lo más pronto iniciemos la alimentación, mejor. La eliminación, ya tenemos nuestra zona vesical, a ver la valoración horaria, para ver cómo está respondiendo ese riñoncito, cómo está respondiendo en los fluidos. El neurológico, que también se pone en la tablita de monitorización, cómo está nuestro paciente. Y no nos olvidemos que la higiene y el cuidado de la piel, para evitar las escalas que habló el colega anterior, sobre los cuidados, la prevención, porque eso es un indicador de los cuidados de enfermería. Cómo está la valoración de la piel. Bienestar y seguridad, ¿no? Darle este bienestar y seguridad a este paciente, que haya confort, que vea que todo el ambiente y todos los cuidados que sean asépticos, y todos los cuidados que debemos tener en la seguridad de nuestros pacientes. Y lo más importante, queridos colegas, no nos olvidemos de la familia. No nos olvidemos, a pesar que estemos sobrecargadas de trabajo o estamos estabilizando al paciente, y nos olvidamos de la familia. Eso, queridos colegas, no se olviden. Siempre darnos un tiempo, salir del área de shock trauma y decir, estamos haciendo, señora, tal cosa. El señor es tal cosa. Su paciente está inestable, decirle la verdad. Está inestable, lo hemos entubado. Bueno, eso son a veces indicaciones del médico. El médico tiene que informar la condición del paciente. A veces nosotros, por ayudar y decir, pobrecito, le vamos a decir, no estemos en problemas, queridos colegas. Esa función es netamente la información, cómo evoluciona, si se ha entubado o no se ha entubado, si se ha puesto catéter, eso es el médico. Nosotros podemos ir a avanzar y decirle, está bien, lo vamos a pasar vamos a ir a tomografía, vamos a ir a tal sitio, necesita pañales, necesita siempre estar en constante conversación con ella. No nos olvidemos, porque imagínense cómo está el paciente detrás de esa puerta de shock trauma, o esa puerta detrás de la UCI.
angustiado, desesperado, comienzan a imaginar cosas, a veces por A o B se abre la puerta y ve que su paciente, su familiar está ahí y todo el personal están ahí alrededor de él, y ¿a qué están haciendo? Entonces, la comunicación, yo siempre digo, la comunicación es clave de todo esto. Si usted tiene una buena comunicación con el paciente o el familiar, no va a haber espacios que digan, ¿qué está haciendo? ¿Qué pasó? O de reclamo posteriores, ¿no? No nos olvidemos, queridos colegas, sobre los cuidados a la familia. Estos cuidados tienes que ver, evaluar la administración de medicamentos, la aspiración de secreciones, la movilización. Esto la movilización es en bloque. Si son 4 personas, mejor. Si son 3 personas, mejor. 2 es dificultoso. 2 es dificultoso hacer esta movilización en bloque. Pero a veces nos apoyamos, ¿no? El control de la temperatura, como ya le dije, llega a esta hipotermia, educar a la familia, los cuidados de los dispositivos, del ventilador, que tenga buena carga, que esté enchufado, que tenga la fuente de oxígeno, la curación y irrigaciones. Registrar siempre los signos vitales en tu tarjeta de control, el control de líquidos, y a veces también estos pacientitos que tienen drenaje, como les dije, puede ser que el paciente tenga un drenaje intracraneal, también puede ser drenaje torácico, con tener los cuidados de estos frascos de drenaje, que tengan su sello de agua, ya sea 400 centímetros, de acuerdo al protocolo que ustedes tengan, y tenerlo siempre, ¿eh? Tenemos el drenaje, tenemos 2 tubitos, ¿no? Uno que es de la presión activa y el otro que va el burbujeo, que es la parte de que está el sello de agua. Esa parte larga del tubito tiene que estar en el sello de agua, no estar por lo menos 2-3 centímetros dentro del sello de agua. Porque ¿qué pasa? A veces, ¿qué ocurre? A veces está encima. Entonces, en vez de aliviarlo, estamos causándole otro problema adicional a lo que él ya tiene. Y los tratamientos posturales, ¿no? No nos olvidemos que siempre hay que movilizarlos para la prevención de escara. Y decir por último y acabar, queridos colegas, en el paciente, así como hay el minuto de oro en los recién nacidos, en estos pacientes politraumatizados en la hora dorada. Término recordatorio de la prontitud, oportunidad que se debe ser manejado este periodo caracterizado por la evaluación, resucitación rápida, con el fin de reducir la incidencia de muerte. Esta hora de oro es vital tener un sistema prehospitalario eficiente y que cumpla con los principios básicos del manejo. Rápida valoración, manejo apropiado de la vía aérea, control eficiente de la hemorragia, estabilidad de la fractura, iniciación del reemplazo del volumen sanguíneo en el trayecto de hospital. Traslado el menor tiempo posible. Si nosotros, queridos colegas, cumplimos con decálogo de la hora dorada, vamos a prevenir muchos daños posteriores y podemos recuperar a nuestros pacientes. Esto, hora dorada, tenerlo siempre en cuenta cuando tengan un paciente politraumatizado. Bueno, esto quería yo compartir con ustedes. Muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, algún comentario, estaría apta para poder responderles. Y agradecer a todos los que están participando por la plataforma Zoom. Muchas gracias.